La primera vez que Thomas McAllister la vio descender del carruaje de diligencias, supo que algo no encajaba. El polvo de la carretera aún no se asentaba cuando ella apareció en la puerta con un vestido azul claro que parecía demasiado frágil para soportar el viento árido del territorio. Sonreía, sí, pero aquella sonrisa estaba teñida de un cansancio profundo, como si la vida le pesara más que las maletas que llevaba consigo. Thomas había esperado ese momento durante meses. Había respondido a un anuncio de novias por correspondencia en un periódico de Kansas, un recurso cada vez más común para hombres solos en el oeste. Ranchero de oficio, hombre parco en palabras y marcado por la soledad de las llanuras del viento. Señora Margaret O'Connell, preguntó con voz seca, ajustándose el sombrero. Ella lo miró a los ojos y asintió con una leve inclinación de cabeza. No había timidez en su gesto, sino una resignación extraña como quien acepta un destino ya trazado. El viaje a su rancho fue silencioso. Thomas, acostumbrado a largos días sin hablar con nadie, no sintió la urgencia de llenar el aire con palabras. Ella, en cambio, parecía contener un secreto que la obligaba a mirar el horizonte con ojos húmedos. Los primeros días de convivencia fueron cordiales. Margaret se mostró diligente en las labores de la casa, preparaba pan de maíz con manos delicadas y cosía en silencio junto a la ventana. Thomas, aunque torpe en asuntos de afecto, intentaba agradarle con pequeños gestos, le trajo una yegua mansa para que pudiera pasear, construyó un columpio bajo el viejo roble y hasta se preocupó de reparar una valla que llevaba años rota. Sin embargo, había algo en ella que no terminaba de encajar. Las noches eran las más inquietantes. Thomas solía despertar sobresaltado y descubrirla de pie junto a la ventana, tosiendo en silencio, como si intentara contener un dolor insoportable. Una madrugada la sorprendió con un pañuelo empapado en sangre escondido entre las sábanas. «¿Qué demonios te pasa, mujer?», preguntó con dureza, más por miedo que por ira. Ella lo miró con ojos vidriosos y, tras un largo silencio, murmuró: «Nada que tú puedas arreglar, Thomas». El rancho quedaba a un día entero de viaje del pueblo más cercano. Allí circulaban rumores de que el ranchero McAllister se había casado con una mujer, traída de lejos como si fuera mercancía. La gente del salón hacía bromas, pero cuando vieron a Margaret en la iglesia con el rostro pálido y un brillo febril en la mirada, dejaron de reír. El predicador mismo le susurró a Thomas al salir del oficio: «Esa mujer carga un peso más grande que el tuyo, hijo». El secreto de Margaret se fue revelando poco a poco. No podía ocultar más sus ataques de tos, ni la sangre en los pañuelos, ni el cansancio que la obligaba a recostarse después de las tareas más simples. Una tarde, mientras él arreglaba una cerca, ella se desmayó sobre el polvo. Thomas la tomó en brazos y por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo de perder algo que apenas había empezado a tener. Cuando volvió en sí, Margaret habló con voz quebrada: «Thomas, yo no vine aquí buscando un esposo. Vine buscando un lugar donde morir». El ranchero quedó helado. Ella continuó, con lágrimas corriendo por sus mejillas: «Los médicos en Boston dijeron que no me quedaba mucho. Tuberculosis, lo llamaron. Mi familia ya no podía cuidarme, y yo no quería que me enterraran en una ciudad fría. Vi el anuncio, y pensé que quizá podría morir en paz, lejos del ruido, viendo un cielo abierto». Thomas no era hombre de palabras tiernas, pero ese día tomó su mano con torpeza y le susurró: «Mientras yo respire, aquí nadie muere sola». Desde entonces, el rancho se transformó en un refugio de silencios compartidos. Thomas empezó a leerle pasajes de viejos libros que tenía guardados, aunque apenas sabía deletrear. Le trajo flores silvestres del prado y le enseñó a disparar un rifle, aunque ella apenas podía sostenerlo. Margaret, por su parte, llenó la casa de canciones suaves en las noches, como si quisiera dejar en las paredes un eco que sobreviviera a su partida. Pero la enfermedad avanzaba con la misma terquedad que el desierto. Su tos se volvió más cruel, y a veces la sangre parecía ahogarla. El médico del pueblo, un hombre cansado y con pocas esperanzas, confirmó lo inevitable. «Lo único que puedo darle es láudano para calmar el dolor», y mirando a Thomas, añadió: «Prepárate, muchacho». Sin embargo, no todos en el pueblo aceptaban aquella unión. Un hombre llamado Silas Green, antiguo pretendiente de Margaret en Boston, apareció una tarde con la intención de llevársela.
Había seguido su rastro, obsesionado con recuperarla. Entró al rancho con palabras cargadas de desprecio hacia Thomas. No puedes darle nada, ni riqueza, ni futuro. ¿Qué clase de vida es esta? Déjala venir conmigo. Thomas, con la mano firme sobre el revólver, respondió con frialdad. Ella eligió estar aquí, y no hay bala que pueda cambiar eso. Margaret, débil pero erguida, intervino con voz temblorosa. Silas, vete, yo no soy un trofeo ni una obligación. Vine aquí porque quiero morir libre. El forastero maldijo, pero al ver el fuego en los ojos de Thomas comprendió que no había lugar para él allí. Se marchó sin volver la vista atrás. Los días siguientes fueron un lento crepúsculo. Margaret ya apenas podía caminar. Una mañana, mientras el sol teñía las colinas de oro, pidió salir al porche. Thomas la envolvió en una manta y se sentó a su lado. ¿Te arrepientes de haberme recibido?, susurró ella. No, contestó él, mirando al horizonte. Si la vida me iba a quitar algo, prefiero que sea después de habérmelo dado. Ella sonrió débilmente, apoyando la cabeza en su hombro. El viento arrastraba el olor de la tierra y el canto de un coyote lejano. En ese instante Thomas supo que el tiempo se acababa. Margaret murió esa noche, en silencio, con una sonrisa apacible, como si hubiera encontrado al fin el lugar que buscaba. Thomas la enterró bajo el viejo roble, el mismo que había sostenido el columpio. No hubo cortejo fúnebre ni palabras de sacerdote, solo el sonido de la pala rompiendo la tierra y el murmullo de un hombre hablando al viento. Dijiste que querías un cielo abierto, mujer, aquí lo tendrás para siempre. A partir de ese día, el rancho nunca volvió a ser el mismo. Thomas se volvió aún más silencioso, pero cada atardecer se sentaba bajo el roble, mirando la tumba, como si aún conversara con ella. Los vecinos lo miraban con respeto, sin atreverse a bromear más. Había algo en sus ojos que imponía un silencio reverente. Se decía en el pueblo que el ranchero McAllister nunca volvió a buscar otra esposa. Algunos juraban haberlo visto hablando solo en el porche como si escuchara voces. Otros aseguraban que en noches de luna llena se oía un canto suave provenir del rancho, una canción que no podía salir de labios de hombre alguno. El oeste era un lugar de leyendas, y pronto la historia de la novia por correspondencia que vino a morir se convirtió en susurro entre viajeros y forasteros. Pero para Thomas no era leyenda, era la verdad más dura y hermosa que había conocido. Él, que había buscado compañía para llenar la soledad, terminó descubriendo el peso de un amor que nació bajo la sombra de la muerte. Y aunque el destino le arrebató a Margaret demasiado pronto, nunca se permitió olvidar que, en el breve cruce de sus vidas, ella le había enseñado que incluso en las llanuras más desoladas, un corazón podía arder con fuerza, aunque solo fuera por un instante.